Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alegría de poder dirigirnos a ustedes en esta ocasión para hablar del tema sobre el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que este es el tema que todas las iglesias deben estar predicando casi todos los domingos y siempre, porque es el evento que va a ocurrir ya en estos tiempos, hermanos. La venida del Señor Jesucristo, sobre todo en el arrebatamiento, es inminente. Ahora, hay señales, por supuesto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ese es para cuando ya venga el Señor y ponga sus pies, como dice en la Biblia, en el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo, y para eso sí hay señales, cuando ya venga. O sea que va a haber dos eventos, uno cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, donde va a llamar a su pueblo. La otra semana vamos a predicar sobre eso, cómo va a ser el arrebatamiento. Ahora es quiénes serán arrebatados y quiénes no serán arrebatados. Entonces, hermanos, estamos hablando, de acuerdo a la palabra del Señor, que el arrebatamiento es inminente. Inminente significa que en cualquier momento se va a ocurrir. Y para esto, antes, en el contexto de la palabra, desde el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Tesalonicenses, nos habla acerca sobre el arrebatamiento. Pero del versículo 1 al versículo 12 nos está mencionando, dando instrucciones el apóstol Pablo para que nosotros entendamos quiénes son los que van a ser arrebatados y quiénes son los que no van a ser arrebatados. Muy interesante, hermanos amados. La palabra del Señor nos instruye. Bueno, dice la Biblia así, vamos a hacerlo textualmente en forma hilativa, versículo por versículo. Dice el capítulo 4 del libro de Tesalonicenses, capítulo 4 del libro de Tesalonicenses, dice así, del versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo creo que la palabra clave para saber quiénes van a ser arrebatados, la palabra clave es agradar. Y la palabra agradar en el idioma griego, a propósito, Dios escogió el idioma griego porque es un idioma exacto y por eso se escribió en griego. Y el idioma hebreo en el Antiguo Testamento es un idioma también exacto. La palabra para agradar, que es la clave para que entendamos, hermanos, es aretes. Aretes significa agradar, significa complacer al Señor, darle gusto al Señor, darle alegría en su corazón al Señor. ¿Cómo? Entonces, obedeciendo al Señor su palabra y siempre estando presente en nuestro Señor Jesucristo. Del momento que nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento el Espíritu Santo, cuando lo hemos hecho de corazón, lo hemos hecho de verdad, porque algunos solamente lo dicen por decir, pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, entonces viene el Espíritu Santo y comienza el proceso de santificación. La santificación es diferente a la regeneración. La regeneración es instantánea, pero la santificación es progresiva. Poco a poco vamos siendo santificados en la palabra del Señor. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor, santifícalos, hablando sobre todos los hijos de Dios, en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra clave acá es aretes, que significa agradar al Señor. Tenemos un ejemplo en Enoc, en el capítulo 5 del libro de Génesis. Por favor, abra su Biblia, capítulo 5 de Génesis. Enfoquen en el versículo 21 en adelante, dice así, vivió Enoc. Enoc, a propósito, hermanos, fue arrebatado por el Señor, no murió. Dice, Enoc 65 vivió y engendró a Matusalén. Y dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, 300 años. Dice, caminó con Dios. Ahí está la clave, hermano. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que están caminando con Dios. Dice aquí, y fueron todos los días de Enoc 365 años.
Y dice versículo 4, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Igual fue con el profeta Elías. ¿Se acuerdan, hermanos, que con un carro de fuego, dice, lo llevó el Señor al cielo? Es con un torbellino, dice, ¿no? Con un torbellino. Entonces, la clave aquí es caminar con el Señor. Y la Biblia nos dice, caminarán dos que no se han puesto de acuerdo. Tenemos que poner de acuerdo con Dios. Dios es santo y Dios quiere que toda su iglesia, que usted, hermano, y yo, seamos santos. Santos significa separados para Dios, separados para el Señor. Somos separados para Él y tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él ha mandado en su santa palabra. Entonces, todos los que agradan a Dios, en esta palabra aretes, todos los que agradan a Dios serán arrebatados. Entonces, procuremos agradar y poner a Dios, contentar al Señor. Y por nuestra cuenta, por lo cuanto que somos muy pecadores, hermanos, por nuestra cuenta no podemos nosotros agradar a Dios, pero estando en Cristo, sí lo podemos. En Cristo Jesús podemos agradar a nuestro Señor. Y a continuación dice una serie de pecados que cometen los cristianos y que no se han arrepentido, y si te agarra el arrebatamiento en esta noche, o de repente en una mañana, o de repente en estos días, se van a quedar aquí. Y si se quedan, van a tener que pasar la tribulación, queridos hermanos. Y eso va a ser terrible. ¿Pero por qué, hermanos? Dios no nos ha puesto a ira. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llevarnos, hermanos. Entonces, el Señor va a venir en las nubes y de las nubes va a llevarnos. Para la próxima semana vamos a hablar cómo el Señor nos va a arrebatar. Ahora estamos diciendo quiénes son los que van a ser arrebatados y quiénes no van a ser arrebatados. Dice aquí los que están fornicando, o sea, la fornicación es una contaminación que están haciéndose. Ahora, dos clases de contaminación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, podemos ver aquí con claridad meridiana, hermanos, que hay dos clases de contaminación contra la santidad que Dios quiere que tengamos. Dice, así que, amados hermanos, segunda de Corintios 7:1, dice, así que, amados hermanos, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra para contaminación sexual es pornoi, donde viene la pornografía. Eso creo que lo podemos entender fácilmente. Pero la otra contaminación es la contaminación de espíritu. Cuando alguien está leyendo horóscopos, por ejemplo, cuando alguien está leyendo revistas de esoterismo, y lo peor, el colmo de ir para sanidad a un brujo. Hermano, si usted quiere hacer molestar a Dios, realmente, Dios se molesta cuando una persona se contamina tanto de carne como de espíritu. Los que se contaminan así, con pornoio, o sea, con pornografía y todas esas cosas, porque hay gente en la iglesia de todo, hermanos, que están leyendo pornografía y están muy pegados a la lascivia, ¿no? Ellos se van a quedar, no van a ser arrebatados. También dice la Biblia en el versículo 4, y esto es interesante, hermano, muy importante, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nuestras relaciones, aún relaciones íntimas, nuestras relaciones sociales con nuestra esposa, ¿no? También, cómo estamos tratando a nuestra esposa. La Biblia dice que si nosotros tratamos mal a nuestra esposa, entonces aún nuestras oraciones, dice, serán estorbadas. Es muy importante tratar bien a la esposa. Las personas que tratan mal a la esposa, las personas que están haciendo cosas desagradables aún en la intimidad, no van a ser arrebatados cuando venga el Señor en las nubes. Bien claro lo dice la palabra del Señor. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, la palabra agraviar y la palabra engañar tiene una connotación de hacer trampas, de mentir. Entonces Dios le desagrada mucho
que un cristiano esté trampeando tanto a los hermanos como a cualquier otra persona. No podemos nosotros hacer trampa. La palabra del Señor es bien clara aquí lo que nos quiere decir. También tiene una connotación de traicionar a un hermano, ¿no? Esta palabra agraviar es ofender a una persona dando un mal testimonio de su persona. Muy bien, entonces el versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez, Dios quiere que nosotros como hijos de Dios seamos santos como Él es santo. Él lo dice: sed santos como yo soy santo. Entonces, esta palabra inmundicia es una palabra también en griego que es akatarsia, que significa impureza. Impureza. Significa también que alguien que tiene un vicio y que no puede derrotarlo, porque quiere decir que no es vencedor. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos derrotar cualquier clase de vicio. Puede ser drogas, puede ser un vicio sexual, etcétera, etcétera. Cualquier clase de vicio que nosotros tenemos que destruir, lo tenemos que hacer, porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces me dice: Pastor Freddy, yo no puedo con este vicio, no puedo vencerlo. Y eso no es verdad, queridos hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que pelear con ese vicio y buscando la santidad en la palabra del Señor. Dice la Biblia: santifícalos en tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. A través de la palabra podemos santificarnos, podemos purificarnos. Seguimos entonces. Quienes no serán arrebatados. El versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El que no ama a su hermano no va a ser arrebatado. Así que nada de rencor contra un hermano. Arregle su problema inmediatamente, pídale perdón, abrácele y entonces comience una nueva. Ahora, si él no quiere perdonarle a usted, usted no tiene problema. Usted ya ha sido entonces bendecido por el Señor, usted está en santidad, pero él no quiere perdonarle, es su problema de él, hermano. Usted no tenga rencor contra ningún hermano. Viva, dice, en el amor fraternal, ese filios que Dios quiere que tengamos unos con otros. Dice el versículo 10 también: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Acá en este caso podemos decir con todos los hermanos que están en Chiclayo, que están en Perú. Entonces tenemos que tener amor entre los hermanos, amor filios, el amor fraternal. El versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Tranquilos, hermanos, la presencia del Señor está contigo, la presencia del Señor está conmigo. Tranquilos, el Señor nos ha hablado claramente: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, te voy siempre a sostener con la diestra de mi justicia. El Señor lo ha dicho. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Confiar. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero hay otra cosa, hay otra más en el versículo 12, hermanos, de aquellos que se van a quedar. Dice así, escucha: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Los que no se conducen honradamente para con los de afuera, es decir, fuera de la iglesia, también tenemos que dar buen testimonio con nuestros vecinos, con nuestros amigos que no son todavía cristianos. Tenemos que dar un buen testimonio con los de afuera. Los que no dan un buen testimonio con los de afuera se quedarán y pasarán la tribulación. Amados del Señor, aquí termina en este versículo 12. El versículo 13 es el contexto de la palabra. Nos habla cómo seremos arrebatados. Para el próximo domingo estaré hablando cómo seremos arrebatados.
Yo quiero hacer una oración en estos momentos por todos nosotros, por todos vosotros también, y también quiero hacer una oración, una invitación a todas las personas que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Nos has hablado en este libro de Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 1 hasta el 12, quienes serán arrebatados. Y tu palabra dice, aquellos serán arrebatados los que agradan a Dios. Los que agradan a Dios. Señor, queremos agradarte. Por favor, ayúdanos a agradarte. ¿Y por qué tu palabra lo dice? Sed santos, porque yo soy santo. Bendice a todo el pueblo, a toda la iglesia y a todas las iglesias de Chiclayo y a todas las iglesias del Perú, Señor. En estos momentos que necesitamos estar reposados en nuestros hogares, dice tu palabra, en estas instrucciones del apóstol Pablo, tened tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que tú nos has recomendado. Bendice, Padre Santo, a la iglesia. Y yo quiero también hacer una invitación en estos momentos a todos los amigos. Si usted quiere realmente ser arrebatado con el Señor y recibir a Jesucristo en su corazón, es lo necesario. Reciba a Cristo. Quiero decirle que Cristo pagó todos sus pecados. Él murió por usted. Él murió en la cruz para que usted no pasara muerte. Si usted lo recibe, la palabra de Dios dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted necesita, Señor, de repente estás pasando un momento difícil, estás pasando un conflicto grande, quizás de repente una sanidad, de repente un problema en su negocio, en su trabajo. Usted necesita a Jesucristo, usted necesita a Jesús. Si hay un vacío existencial dentro de su corazón, como que si algo le faltara, yo quiero decirte en esta mañana, este domingo, de que es la ausencia de Dios en tu vida, la ausencia de Cristo en tu corazón. Recíbelo a Jesucristo, como si el Señor estuviera hablando por mi boca. Yo te digo ahora, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tendrás vida eterna. Dile así esta palabra, así. Inclina tu rostro y dile así: Dios Todopoderoso, perdóname todos mis pecados. Perdóname por haberte ofendido. Lávame y límpiame, Señor, con tu palabra. Yo te recibo en mi corazón. En esta mañana te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Escríbeme, Señor, en el libro de la vida. Anótame ahí mi nombre, porque yo quiero estar contigo. Y cuando vengas tú en las nubes, llévame contigo, porque he creído en ti y te he entregado mi vida. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre Celestial. Amén y amén. Amados, que Dios les guarde irreprensiblemente en cuerpo, alma y espíritu hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados de Dios. Dios les bendiga. Amén y amén.